Como que llevas la bandera de los latinos y la bandera femenina en tus espaldas y tú representas esa bandera. Yo soy de una mentalidad en la que tu esfuerzo es directamente proporcional a tu resultado. Si tú quieres llegar a la cima, tú tienes que esforzarte. Lo que tú comes, lo que tú vivas, lo que tú sientes, lo que tú veas, lo que tú sueñes, todo tiene que ser tu objetivo. Oye, eso es una pregunta muy profunda. ¿Quién es Paula de la Rota? Yo soy primero mujer, mamá, esposa, latina. Nací en Estados Unidos, pero mis padres son colombianos, mi madre de raíces árabes. Tuve el privilegio de vivir muchos años en América Latina, específicamente en Colombia, en una isla que se llama San Andrés. Y ahí viví parte de mi infancia y luego regresamos a Estados Unidos. También viví unos años en Barranquilla, donde es mi papá. Y regresamos a Estados Unidos para ya aquí crear como más bases como del país donde íbamos en donde íbamos a radicar y poder terminar el colegio y eventualmente empezar la universidad. Soy amante del mar. me encanta el mar. Me encanta el trabajo con los niños. Disfruto mucho la lectura. Soy una fiel creedora de la ciencia. Para mí es muy importante la familia. Creo en Dios. Creo que esas son las cosas como más importantes que me pueden definir como persona, ¿no? La neuropsicología pediátrica es el punto donde se une la psicología con la neurología, en donde como psicólogos clínicos, porque esa es la base de nuestro entrenamiento, de nuestra formación profesional, vamos un poco más allá y estudiamos cómo cambios en el cerebro, tanto en el desarrollo que sucede mientras el bebé se está formando en la barriguita de mamá, hasta eventos que suceden durante su desarrollo, cómo esas situaciones pueden crear un desarrollo típico o un desarrollo atípico. Entonces esta rama estudia cualquier tipo de condición que pueda impactar ese desarrollo y cómo eso luego impacta o se manifiesta en el diario vivir de los niños y en su desarrollo de otros dominios, es decir, su lectura, su atención, su habilidad de poder tomar decisiones, su capacidad intelectual. Entonces, en resumen, ¿qué tan funcionales son y cuáles son los aspectos de ese desarrollo que pueden crear desafíos o limitaciones y cómo abordarlos? Fíjate que no fue por un desafío como tal, sino más bien fue por una experiencia que tuve. Te contaba que yo me gradué aquí en Estados Unidos del bachillerato y aquí como en Colombia también, donde fue el otro lugar que cursé estudios, existe la figura de lo que es el trabajo comunitario, ¿no? Aquí lo llaman horas comunitarias, en Colombia analfabetismo, creo que se llama. Y entonces aquí lo hice en diferentes lugares, te dan la opción de hacerlo en diferentes lugares. Yo lo hice primero en la librería del colegio, donde trabajaba con la persona que manejaba la librería y ayudaba como a organizar los libros, y de ahí viene mi pasión por la lectura. A mí me encanta leer y podía quedarme horas y horas y horas leyendo en la librería. Luego hice horas en el hospital Memorial Hospital West, que es un hospital de hecho local, porque yo terminé el colegio aquí en un colegio muy cerca donde yo vivo actualmente. Y ahí ayudaba a los pacientes que no hablaban inglés, pacientes latinos, a poder navegar un poco mejor su hospitalización. No eran pacientes pediátricos, eran adultos, pero también me tocaban adolescentes en su momento.
Y el tercer enfoque que tuve cuando estaba haciendo las horas comunitarias fue trabajando con los niños que en su momento estaban en el programa de educación especial o excepcional en mi colegio. En ese momento yo no tenía ningún tipo de conocimiento ni entendimiento sobre cómo funcionaba el sistema educativo en Estados Unidos. Pero yo me quedaba después del colegio haciendo estas horas comunitarias y mi trabajo era ayudarlos, asistirlos a hacer sus tareas, a dialogar con ellos, a ser como una fuente o una capa más de apoyo para ellos. Y ahí fue mi primera interacción con un niño con desarrollo atípico, porque en ese momento, aunque no sabía cuál era el diagnóstico, hoy en día sé que esos niños tenían diferentes tipos de trastornos, desde el autismo hasta la discapacidad intelectual, hasta problemas mucho más severos de desórdenes genéticos, niños con espina bífida, con problemas de desarrollo de su columna, que estaban en silla de ruedas. Y desde entonces yo me hacía siempre la pregunta, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué esta personita nació de esta forma? ¿O se comporta de esta forma? Y eso me llevó o despertó en mí como este interés sobre aprender un poco más sobre el cerebro y el neurodesarrollo. Entonces el momento ya de elegir mi carrera, pues para mí fue muy fácil porque siempre tuve claro que quería trabajar con niños en algún aspecto médico o clínico. Yo siento que mi experiencia no ha sido o no puede ser interpretada al 100% como puede ser la experiencia quizás de una mujer latina que haya migrado a Estados Unidos, porque estoy súper consciente de que tengo aspectos que me han dado una ventaja, ¿no? El primero, haber podido realizar todos mis estudios dentro de Estados Unidos. Entonces eso, por ejemplo, no me ha necesitado tener que validar mi profesión, y eso es una ventaja. No tener que estudiar 2 veces para poder ejercer algo que te gusta. Segundo, el idioma, porque al no tener que además aprender otro idioma para poder ejercer, eso también te da una ventaja en el momento en que vas a ejercer tu profesión. Pero creo que más allá de ser una mujer que no migró, sigo siendo latina y sigo siendo hispana, y siento que por lo menos en mi campo, que es un campo que está predominantemente dominado por hombres anglos, sientes una cierta responsabilidad, como que llevas la bandera de los latinos y la bandera femenina en tus espaldas, y tú representas esa bandera, ¿no? Entonces sientes la responsabilidad de poder representarlo de una manera muy adecuada, correcta, de tener que constantemente también probarte y probarles que tú eres capaz. Seguimos siendo una minoría en este país, eso es innegable. Entonces siento que estas dos denominaciones, latina y mujer, hacen que haya sido un poco más limitante, digamos, en las oportunidades, pero yo creo que eso no ha sido algo que para mí fue un problema, sino más bien fue como una fuente de motivación para poder decir, yo también lo puedo hacer, yo también puedo llegar a ese lugar, yo también puedo aspirar a obtener un postdoctorado, un fellowship en la mejor universidad de Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Qué me limita? ¿No? Y siento y creo fielmente que las limitaciones las tenemos todos aquí. Fíjate que Dr. Pau Comparte nace de esas mismas necesidades que yo veo en la comunidad a la que yo sirvo, a la que yo atiendo aquí dentro del condado de Dade, en Miami. Bueno, no solamente el condado de Dade, pero el sur de la Florida. Primordialmente, pues obviamente familias que residen en el área de Miami, pero también vemos pacientes de muchas otras partes del estado y también del Caribe. Y nace de esta necesidad de 3 cosas. La primera, combatir un poco la desinformación que hay en redes y el estigma que se ha creado alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero principalmente con los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Creo que no solamente hay misinformación, o sea, como que desinformación, sino que también hay
información que es generada con otro tipo de fines o de objetivos, que lo que hace es confundir un poco más a los padres. Información creada sin base en la evidencia, muchas veces compartida de una manera irresponsable, y deja a los papás incluso con más preguntas que respuestas, o muchas veces cuestionando las recomendaciones de sus proveedores de salud por un video que vieron en TikTok, por un video que vieron en Instagram. Entonces yo dije, ¿cómo puedo? Bueno, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que en español no hay tantas herramientas como las hay en inglés dentro de Estados Unidos. Entonces yo sentí la necesidad de poder darle estas herramientas, brindarle estas herramientas y compartirlas, no solamente con los pacientes que yo puedo o tengo la oportunidad de ver, porque al final del día esos pacientes son limitados a lo que yo puedo ver en un día, en una semana o en un mes o en un año, ¿no? Mientras que con las redes, si las utilizas como una herramienta a tu favor, puedes llegar a muchísimas más familias, muchísimas más mamás buscando respuestas, papás buscando respuestas, terapistas que manejan intervención para cierta comunidad, cierta población con problemas específicos o dificultades específicas. Y dije, ¿por qué no poner esta misma información al servicio de todos? O sea, que no solamente se quede en mí. Y siempre el tema o el lema de Dr. Pau Comparte es que cuando compartimos la información nos volvemos más poderosos, claro, ¿no? Nos volvemos más fuertes como comunidad. No, y más es súper gratificante, o sea, porque realmente viene de un deseo genuino de darle a los padres un apoyo y también apaciguar un poco esa angustia, ¿no? O sea, no he conocido el primer padre o madre que no venga a consulta buscando lo mejor para sus hijos, buscando respuestas de cómo mejor ayudarlos. Y siento que la comunidad les brinda eso, un espacio seguro donde pueden hacer preguntas, donde pueden ver información en tendencia, donde pueden escuchar información con base en la evidencia, con acceso a estudios que se han realizado, publicaciones que se han realizado, y también con base en lo que yo estoy viendo clínicamente en consulta. O sea, que no es simplemente un tema por hablar, sino lo que lo dirige es la misma consulta clínica que yo veo con mis pacientes día tras día. Entonces, esos mismos temas que yo veo, de ahí mismo nace el contenido de Dr. Pau Comparte. Situaciones que le pueden pasar a cualquier papá o mamá, que cualquier niño realmente puede desarrollar o puede inclusive nacer con ellas, y que si le están pasando a la población a la que yo atiendo dentro de este pequeño espacio del mundo que es el sur de la Florida, pues seguramente también algún papá en Chile lo está sintiendo o lo está viviendo, lo está experimentando, o en Europa o en Centroamérica o en otro estado dentro de los Estados Unidos, pero más enfocado en español. Y ojo, el español no es mi primer idioma profesional, ni tampoco el primer idioma que aprendí, pero no es el idioma en el que yo aprendí y me manejo profesionalmente. Entonces, para mí inclusive eso es un reto, y por eso fue que lo hice en español, porque es la misma forma de yo retarme y de yo querer ser mejor todos los días para poder dar lo mejor de mí a mis pacientes. La primera es difícil de lograr, porque no pienso que podemos 100% como que cortar o desconectarnos de nuestros pacientes. Inclusive hasta después de que los vemos, sigue como que resonando en nuestra mente sus casos, si hicimos todo lo que podíamos hacer, si vimos toda la información que estaba disponible. Nunca desde la duda, sino más bien del qué más, de qué otra manera o qué más puedo hacer para ayudar y guiar a esta familia. Entonces creo que la desconexión nunca sucede al 100%, pero sí siento que para poder lograr un balance entre el rol profesional y el rol familiar tienen que haber límites muy claros, ¿no? Y eso viene desde la estructura, desde el crear horarios que sean realistas y que realmente puedas cumplir, en proteger mucho tu tiempo familiar,
y proteger también el tiempo con tu pareja, que es diferente y debe ser diferente del tiempo con tus hijos, ¿no? Y por eso nosotros como familia hemos intentado, obviamente no siempre lo logramos, pero por lo menos lo intentamos, en siempre tener estos espacios en donde podamos dedicarnos y enfocarnos 100% a nosotros. Como esposos y también como padres. De la familia he aprendido mucho la resiliencia. Creo que en medicina y en clínica nos enseñan mucho a buscar la patología. Y muchas veces en esa búsqueda podemos omitir enfocarnos en las fortalezas, ¿no? Y sabemos que como humanos no nos desarrollamos todos de una manera homogénea, inclusive dentro de la tipicalidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que nuestro cerebro no es bueno para todo. Tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Por eso no todos somos ni ejercemos la misma profesión. Entonces, de esta familia siempre como que he rescatado la resiliencia con la que afrontan sus casos familiares, ¿no? Cualquiera que sea el diagnóstico, que por lo general, en la gran mayoría de los casos, hay un diagnóstico y esa es la razón por la cual vienen a mí. Yo desafortunadamente o afortunadamente tengo la oportunidad o lo que es más frecuente en mi consulta no es cuando un niño no tiene nada, vienen a mí porque yo soy una especialidad, es decir, cuando ya han pasado por el pediatra, han pasado por el neurólogo y ya saben que hay algo que no está funcionando como debe funcionar, entonces ya llegan a mí como un referido. Entonces desafortunadamente o afortunadamente llegan a mí porque ya sabemos que hay algo que no está funcionando. Entonces muy poco veo la ausencia de patología. Y eso, volviendo como a la primera parte de la pregunta, también puede jugar en contra tuya. Porque como siempre lo ves, llega un momento en que ya te desensibilizas. O sea, pierdes un poco la sensibilidad. Y es algo con lo que constantemente uno tiene que luchar para no volverse monótona el simplemente un diagnóstico más, un diagnóstico más. Yo siento que desde que me volví madre, ese chip en mí cambió. Y ojo, con eso no quiere decir que antes no haya sentido empatía, claro está, pero siento que ya puedo conectar y puedo entender mejor la experiencia de esa mamá que viene a mí con tanta angustia, con tanta ansiedad, en donde quizás yo en algún momento podía haber esperado como que tomaran mi palabra o entendieran lo que les estaba explicando y que esa ansiedad mermara. Ya, ahora yo, por ejemplo, como madre, inclusive cuando voy a donde su pediatra o cualquier especialista a la que la haya llevado, cuando ellos me dicen algo, sí, la ansiedad merma, pero no se va. Sigue estando ahí. Entonces eso me ha hecho entender un poco más cómo funciona ese cerebro materno y por qué sigue pensando que algo puede estar mal y que eso es lo que realmente dirige esa búsqueda, esa pregunta, esos 3 y 4 emails de seguimiento. Entonces me ha hecho mucho más empática y mucho más tolerante ponerme en los zapatos de una mamá o de un papá, porque también tengo la fortuna de poder ver a padres ejercer como cuidadores primarios de sus hijos. Y ojo, con esto no quiero decir que tengas que ser madre o padre para poder ser buen profesional, no, pero en mi caso creo que me incrementó un poco esa cercanía, esa conectividad con los padres y eso ayudó mucho a mi empatía. Creo que ese acceso a la información es fundamental para que el padre y la madre se sientan realmente empoderados y que se sientan también que pueden brindarle el mejor apoyo a sus hijos. En ese contexto, Dr. Pau nace de poder llevar esta información, o sea, todos los recursos que yo conozco, que yo sé, los temas que trato con mis pacientes día tras día, pero darlos de una manera que sea práctica, que sea fácil de masticar y aparte que sea basada en la ciencia y en el idioma español, que es lo que hay más limitante sobre todo dentro de lo que está dentro de los Estados Unidos, que es no el enfoque total, porque realmente el canal tiene, pues gracias a Dios, tiene una audiencia
en toda Latinoamérica, Centroamérica, España, pero el enfoque cuando se creó fue que fuese una fuente de apoyo para las familias latinas que viven dentro de Estados Unidos y que a lo mejor están navegando un sistema médico, clínico que desconocen. Entonces este canal les brinda esta otra perspectiva sobre lo que es la consulta clínica, lo que es el neurodesarrollo desde el punto de vista de una persona practicante, no una persona en el medio, porque yo realmente pues no tengo una carrera como de influencer. Yo soy más bien una persona que una profesional que está utilizando estas herramientas para el beneficio de la comunidad. Es la manera como yo lo veo. Fíjate que yo siento que hay dos aspectos importantes hay muchos, pero hay dos que son muy importantes y primordiales, sobre todo enfocándonos en Estados Unidos, que es el país donde ejerzo. Uno de ellos es el que no tenemos baremos que han sido estandarizados para la población pediátrica, y eso es un limitante porque eso no nos permite hacer comparaciones 100% adecuadas en cuanto al funcionamiento de los niños. Es decir, si yo por ejemplo utilizo una prueba para medir la inteligencia de un niño y esa prueba supongamos que fue hecha y fue baremada en español, pero fue baremada con el español de niños en España, y yo la uso para medir la inteligencia de un niño en la Florida bilingüe, no va a ser representativo de sus habilidades al 100%, va a ser una aproximación, pero no representativo. ¿Por qué? Porque no estoy comparando manzanas con manzanas. Entonces nos hace falta realmente, y ojo, es un campo, un área del campo que se está desarrollando, está en desarrollo, es algo que ya sabemos que es una necesidad, entonces continúa siendo un área de exploración y de investigación, y ya hay muchas empresas, lo que llamamos los publishers, que son los que desarrollan las pruebas, que se enfocan en hacer baremos con poblaciones bilingües. Ya hay muchos tests, ¿no?, que han salido así, muchas pruebas que han salido así, baremadas, estandarizadas de esa forma, pero todavía nos hace muchísima falta hacerlo tanto en Estados Unidos con la población bilingüe, que es diferente de la población, por ejemplo, latinoamericana, cuyo primer idioma es el español. Eso por un lado. Y por el otro lado, en Estados Unidos tenemos un muy buen sistema de cómo está estructurada la profesión. Es decir, para tú poder llamarte un neuropsicólogo pediátrico tienes que hacer primero 4 años, o dependiendo de la carrera que escojas, pero son usualmente entre 4 y 5 años de lo que llamamos el pregrado, y luego con un pregrado entras a hacer un doctorado que dura más o menos 6 años, o hay muchas personas como yo que primero hacen maestrías y luego entran a hacer doctorados, y luego el doctorado tienes que hacer 1 año de residencia, y luego el año de residencia tienes que hacer 2 años de especialización. Eso está muy determinado, así es como lo haces, y esos 2 años tienes que hacerlos en una institución académica o de práctica especializada que sea regida por como lo que llamamos un oversight, como unas organizaciones que se encarguen de asegurarte de que tú vas a recibir el entrenamiento que amerita para poder practicarlo. Y lo que te hace ser board eligible, o sea, elegible para poder pasar el board, ¿no?, que son los exámenes estatales de la profesión. Eso es muy uniforme aquí, es muy entendido cómo funciona ese sistema. Mientras que en la América Latina y Centroamérica no es tan estandarizado. Entonces no hay unos parámetros muy claros sobre qué te vuelve un neuropsicólogo pediátrico. Y todo cambia dependiendo del país. Muchas veces sin supervisión, muchas veces sin la formación adecuada, muchas veces sin el entrenamiento para poder interpretar las pruebas. Recordemos que esta profesión se basa tanto en el aspecto clínico, que es la observación de la sintomatología del paciente, tanto como en pruebas de desempeño. Entonces no solamente lo que tú me reportes, que tú ves en tu hijo o en tu hija, sino lo que tu hijo o tu hija puedan realizar en estas pruebas que miden diferentes áreas de su desempeño cognitivo. Entonces, si no tenemos pruebas que estén estandarizadas y que estén baremadas de una manera apropiada, adecuada, veraz,
y que sean confiables, pues eso no nos ayuda en nuestros países latinoamericanos tampoco a poder ejercer la carrera de una manera también estandarizada. Bueno, tú que estás en este medio debes saber que lo que se ve en redes no todo es solamente lo que la gente ve. Lo que uno quiere. Lo que tú quieres mostrar, pero solamente lo que tú alcanzas a ver por una red social. Pero detrás de Dr. Pau Comparte, como empresa, porque nosotros somos una empresa consolidada, hay un equipo de trabajo apoyándome. Entonces no lo hago yo todo, no podría. O sea, siendo 100% realistas, no podría. Entonces creo que lo primero para responder a esa pregunta, encontrar un buen balance y poder sentirte que estás en el camino correcto y buscar ese éxito que todos buscamos, pero definimos de manera distinta, es uno, apoyándonos en personas competentes. Entonces, te rodeas de personas que sean buenas en lo que hacen. Ya, que sean buenas editando videos, que sean buenas filmando, que sean buenas haciendo buenos scripts, que cuando estamos en una reunión, por ejemplo, de desarrollar contenido, personas que te copien tus ideas rápido y puedan desarrollarlas rápido para que entonces cuando vayas a grabar sea fácil tú hacer las correcciones que haya que hacer y una vez entras y grabas 3, 4 y 5 videos. Eso es uno. Dos, la organización. Porque yo tengo un horario de trabajo en donde yo tengo que grabar antes o después de ese horario de trabajo, o el fin de semana, donde también tengo que sacar un espacio, pero entonces no quiero tampoco, por ejemplo, que el horario con mi familia, con mis hijos, con mi hija, con mi esposo, sufra por este proyecto tampoco. O sea, y ojo, con eso no digo que uno lo tiene que sacrificar, claro que sí, pero volvemos a lo mismo, hay que tener siempre líneas, porque lo que uno hace sin orden, llega un momento en que te pasa factura. No lo puedes mantener siempre. Mientras que si desde el principio te organizas y tienes un método, ya cuando vas creciendo, todo fluye más fácil. Entonces, estructura, organización, apoyarte en un equipo competente, delegar. Aprender de que no todo lo podemos hacer. Entonces, hay cosas que yo hago y hay cosas que delego y me apoyo en este equipo de trabajo. Y pienso que también, yendo al tema de los hobbies, cuando a ti te gusta algo y lo disfrutas, tú buscas el tiempo para hacerlo. O por lo menos deberías buscar el tiempo para hacerlo, porque eso es la manera de tener como un balance, ¿no? Entonces siempre busco la manera de poder escaparnos en un viaje, de poder visitar países nuevos, de poder estar encima de la moda, pero no soy influencer de moda tampoco, pero simplemente de que como es algo que disfruto, entonces saco el tiempo para eso. Pero me apoyo muchísimo en un equipo de trabajo, en todos los aspectos, o sea, dentro de lo que es la operación, ¿no? Tenemos apoyo no solamente en la parte de la edición, sino también en la parte de generar contenido, en la parte de mirar qué está ahora en trend, en la parte de revisar la calidad del contenido que se está generando, en la parte de la creación, por ejemplo, de las páginas web, de los proyectos que vienen. Entonces, siempre trabajando de la mano de personas muy competentes. Yo creo que seguir creciendo profesionalmente, para mí el aprendizaje nunca para. Ella es mi gran motivación, fíjate, o sea, verla crecer y seguir su desarrollo para mí es muy motivante y de hecho también es una fuente de mucho contenido dentro del canal. Todos los desafíos que podemos experimentar como padres, yo los estoy plasmando en el contenido, porque pienso que así como yo tengo la duda, o puedo tener la duda inclusive estando dentro de esta carrera, es muy probable que entonces también otros padres tengan las mismas dudas. Y si es desafiante el criar a un niño con un desarrollo neurotípico, ahora imaginémonos lo desafiante y lo difícil que puede ser criar a un niño con desarrollo neuroatípico. Entonces eso para mí es motivante, eso me ayuda a crear, me ayuda a continuar, me ayuda a querer que la cuenta siga creciendo, que la comunidad siga creciendo. Dentro de los próximos proyectos vienen
cosas maravillosas en las que estamos trabajando. Una de ellas es nuestra propia marca de productos, que ya muy pronto saldrá al mercado y ya podremos hablar un poquito más sobre eso, pero están desarrollados de tal manera de que puedan cumplir diferentes funciones de la mano de un apoyo psicológico y clínico. Tenemos muchas guías, muchas herramientas que también estamos creando, que también van a salir en publicación, para que van a ser para acceso a los padres que quieran obviamente pues obtenerlas. Estamos creando también muchas herramientas que son de libre acceso, totalmente gratis, gratuitas, que se pueden bajar de la página web. Vamos a estar haciendo como un revamping de la página web y uniéndola a lo que va a ser esta línea que va a salir. Entonces se vienen proyectos muy muy importantes. Como latina y mujer viviendo en un país retador como Estados Unidos, yo quisiera que las personas que, no solamente las mujeres y latinas que piensen seguir una carrera en medicina o clínica. Creo que esto es un legado para cualquier mujer latina en cualquier campo, y es siempre luchar por ser la mejor en lo que haces, ser la mejor y llegar al tope, a la cima de tu profesión, sin importar lo que tú escojas. Entonces, por eso yo no me quedé en una maestría, porque cuando yo empecé a investigar sobre cómo puedo ayudar a estas familias, qué hace una profesional que trabaja con niños con discapacidades, yo me empecé a dar cuenta de las limitaciones que iba a tener si me quedaba solamente en cierto nivel educativo. Y aunque cuando lo pensé y dije, para poder llegar a este lugar tengo que hacer un doctorado, se veía tan lejos y tan complicado, y navegar el mundo de la academia no es fácil, porque hay, como te decía, hay expectativas, y también sacrificios que tienes que hacer a nivel profesional y laboral y también familiar. Y mucha gente en su momento me decía, pero dura mucho tiempo, ¿sabes? Y yo dentro de mí decía, pero es que el tiempo igual va a pasar. O sea, el tiempo no se detiene porque tú no hagas algo o lo dejes de hacer, el tiempo igual va a pasar. Entonces creo que mi legado como mujer latina, en el contexto de la revista, ¿no?, es uno buscar siempre a ser excelente en lo que hace. Y yo pienso que a las familias, algo que siempre me he esforzado mucho en transmitir es lo que te comentaba antes sobre cómo estamos siempre entrenados a ver la patología, a ver lo que está mal. Y yo intento en mis interacciones con las familias siempre dejarles un mensaje de esperanza, de que salgan de mi consulta, salgan de mis evaluaciones entendiendo todas las capacidades que sus hijos pueden tener dentro del contexto de su neurodesarrollo, ¿no? Porque ningún niño con el mismo diagnóstico se comporta igual, se manifiesta igual, tiene la misma capacidad. Ningún trastorno del neurodesarrollo se manifiesta de la misma forma en todos los individuos. Entonces, eso quiere decir que tenemos un abanico, un arco iris, lo que llamamos un espectro de dificultades, ¿no? Y cuando vemos ese espectro, entendemos que va a haber variabilidad y que quizás lo que yo entiendo que puede ser un trastorno, como lo he escuchado en internet, en televisión, por las señoras con las que hablan en el supermercado, de lo que se entiende de lo que es un trastorno en el neurodesarrollo, quizás mi entendimiento no se alinee con la realidad de la función, y para mí lo más importante siempre es pensar en la función. Entonces mi legado es no tanto que se piense en qué diagnóstico está el niño llenando, eso no es importante. Lo más importante es cómo se manifiesta ese diagnóstico en la funcionalidad del niño. Eso es lo que es realmente importante, porque eso va a cambiar de niño a niño. Por eso no hay dos niños con el mismo diagnóstico que son iguales. Y eso nos ayuda a enfocarnos en que sean, y al final del día ese es el objetivo, en que sean cada día más funcionales, que puedan cada día funcionar mejor y adaptarse mejor a su entorno. Y aprovechando también todas esas herramientas que este gran país nos brinda, que nuestros países latinos no tienen, digamos, que la capacidad de darle a los padres, ¿no? Aquí tenemos muchos recursos, y de esos recursos también he querido
poder dejar ese legado dentro de Dr. Pau Comparte. Así como lo hago dentro de un reporte clínico que ve un niño que me ve porque tiene la facilidad, porque vive aquí en donde yo vivo, porque no lo puede tener también ese acceso un padre que vive en California o que vive en Nevada o que viva en Illinois, que a lo mejor el hospital más cercano le queda 3 horas o 4 horas o no tiene los recursos para poder llegar a esa información. Yo pienso que es una combinación de factores. Primero, entendiendo que nadie va a hacer las cosas por ti. Uno tiene que primero mentalizarse, y creo que eso es muy importante en esta época del mundo, de la sociedad, de la realidad que vivimos, donde hay tantos conceptos sobre lo que me merezco versus lo que me debe llegar o el esfuerzo. Y creo que hay una disparidad entre lo que yo considero que debe ser mi esfuerzo y lo que yo espero como resultado, ¿va? Yo soy de una mentalidad en la que tu esfuerzo es directamente proporcional a tu resultado. Entonces, si tú quieres llegar a la cima, tú tienes que esforzarte. Y ese esfuerzo se va a ver reflejado en que vas a tener que a lo mejor decirle no a muchas cosas que antes le decías que sí, en que vas a tener que inhibir tu comportamiento y no comprar eso que a lo mejor tienes en el carrito de Amazon que quieres comprar porque tu objetivo es poder pagarte una herramienta con la que puedes filmar un video, en que tienes que invertir en ti. Creo que la clave del progreso, del crecimiento como profesional para poder llegar a la meta es invertir en ti. Es el dinero mejor gastado y mejor invertido. Porque después de que tú inviertes en ti, tú empiezas a adquirir un conocimiento que te va a hacer sobresalir, que te va a poder diferenciar en tu entorno. Eso significa que vas a tener que quizás sacrificar 1, 2, 3, 4, 5 años de tu vida, los que necesites, para poder volverte un experto en algo, así como por ejemplo lo hacen los cirujanos, que tienen que pasar 8, 9, 10 años muchas veces, dependiendo en qué área estén especializados, en donde lo que ellos viven, lo que ellos comen, lo que ellos sienten, lo que ellos duermen es cirugía. Entonces eso tiene que ser igual para todo lo que tú hagas. Lo que tú comes, lo que tú vivas, lo que tú sientes, lo que tú veas, lo que tú sueñes, todo tiene que ser tu objetivo. ¿Y qué haces todos los días para llegar ahí? Yo creo que esa es como la mejor manera que te puedo resumir cómo llegamos a la cima, ¿no? Es tu esfuerzo, tu perseverancia. Y saber que vas a tener miles de no, pero luego en algún momento vas a tener un sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo me siento realmente muy orgullosa de mis raíces, de ser latina, de ser mujer. Entonces para mí es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes hoy.